Ahora vamos a ver un ejemplo. Dice acá, proyectar el punto A de coordenadas A, 50, 30, 15. Distancia lateral 50, cota 30 y alejamiento 15. Y tenemos la representación espacial del punto A. Aquí está el punto A en el espacio y estas son las tres proyecciones. La proyección en el plano vertical del punto A, en donde el observador se coloca frente al punto, lanza sus líneas visuales o proyectantes, y acá en el plano vertical queda representado el punto A con la nomenclatura que sería A en el plano vertical. Si el observador se coloca acá arriba frente al plano de proyección, que en este caso va a ser el plano horizontal, y entre el plano y el observador quedaría en este caso el objeto a proyectar, que en este caso es el punto. Entonces, proyectando hacia el plano horizontal, tenemos la representación de este punto a H. Y si queremos proyectar hacia el plano lateral, el observador se coloca de este lado, lanza sus líneas visuales de proyectante, capta el punto A y lo lleva ortogonalmente hasta el plano lateral. Las coordenadas, aquí estarían la distancia lateral 50, la cota 30 y el alejamiento 15. Estas líneas son perpendiculares, acá se forman 90 grados con la línea de tierra y acá también 90 grados con la línea de tierra y aquí también 90 grados con esta línea. Eso es porque estas líneas visuales o proyectantes inciden ortogonalmente sobre los planos de proyección. Ejemplo, proyectar el punto A de coordenadas A, 50, 30, 15. Es el mismo punto, pero ahora vamos a ver cómo se proyecta en representación descriptiva. Comenzamos midiendo la distancia lateral de 50. Hacemos una marca sobre la línea de tierra y a partir de allí trazamos una línea clara, suave, sobre el plano vertical para medir la variable que sigue, que sería la cota de 30. Después que hemos medido 30 milímetros, hacemos una marca y colocamos la letra que representa el punto y el índice que está relacionado con el plano donde estamos ubicados. Estamos ubicados en el plano vertical, entonces acá le corresponde una B. Después regresamos a la distancia lateral de 50 sobre la línea de tierra y trazamos hacia abajo o sobre el plano horizontal, ortogonalmente, tomando 90 grados acá con la línea de tierra, una línea suave para medir sobre ella la variable que sigue, que es el alejamiento de 15. Después que hemos hecho eso, hacemos una marca y colocamos la letra que corresponde con el punto. En este caso, el punto AH, su proyección, la proyección del punto A que está en el espacio, con esas coordenadas, pero en este caso la proyección horizontal. Observación, vamos a leer acá. La indicación de las variables, esto, distancia lateral, A, C, y sus respectivos valores numéricos es para efecto de ilustrar la explicación. En una práctica no deben aparecer, solamente debe verse la nomenclatura del punto tal como se muestra en la última lámina de este ejemplo. Entonces, con las proyecciones en PB y en PH, proyectamos ortogonalmente hacia el plano lateral PL y obtenemos la proyección del punto A en dicho plano. Es decir que, como ya tenemos esto, vamos a proyectar ortogonalmente, formando 90 grados acá, hacia este plano. Y del mismo modo, desde acá, ortogonalmente a esta línea, proyectamos, giramos o subimos a 45 grados, manteniendo la misma variable que en este caso es alejamiento. Y cuando llegamos acá, subimos. La intersección de estas dos líneas nos va a dar el punto A en el plano lateral. Vamos a verlo paso a paso. Primero comenzamos desde el plano vertical, trazamos esto que vemos acá,
y luego seguimos acá, subimos acá, y aquí donde se intersectaron es donde está el punto A o la proyección del punto A en el plano lateral. Después que hemos hecho esto, como en los casos anteriores, colocamos una marca. Esto es el punto AL. Dice acá, estas líneas se hacen con trazo claro. Hay que hacer énfasis en esto, trazo claro, casi no deben notarse. Lápiz 2H o 3H. Finalmente, si ignoramos las líneas de construcción, que sería lo ideal, vemos la representación del punto en los tres planos de proyección. Solamente vemos el punto A en el plano vertical, en el plano horizontal y en el plano lateral. Entonces sería un caso ideal donde no se percibe acá ningún trazo, pero sabemos que eso es, por ser ideal, pues no lo podemos lograr. Entonces hay que enfatizar que las líneas que unen estos puntos deben ser lo más claro posible, con el trazo claro. Posición particular del punto y relativa del segmento de recta a los planos de proyección. Vemos acá el punto A que venimos trabajando en el ejemplo, donde la distancia lateral es 50, la cota es 30 y el alejamiento 15. Y notamos en esta representación espacial que hay una separación considerable acá con respecto al plano lateral, porque es la distancia lateral de 50. También tenemos una separación acá bastante grande, que sería con respecto al plano horizontal, y es el valor de cota 30. Y luego acá tenemos la menor separación, que se corresponde con el alejamiento de 15. Entonces acá vemos claramente en la representación espacial que el punto A está más cerca del plano vertical. Dice acá, el punto A está más cerca de PB. El alejamiento tiene el menor valor numérico de 15. Acá también se nota, tenemos distancia lateral 50, cota 30 y alejamiento 15. Entonces por eso es que concluimos que el punto A está más cerca del plano vertical. Y esa es la manera de responder a la posición particular del punto. Vamos a referirnos como posición particular del punto diciendo que el punto está más cerca de un plano, o que el punto está contenido en la línea de tierra si no tiene cota, o sea, si la cota es 0 y el alejamiento es 0. O vamos a decir que el punto está contenido en la línea de pliegue si no tiene distancia lateral, o sea que si la distancia lateral es 0, solamente tiene valor de cota y también el alejamiento es 0. Vamos a estudiar ahora la posición relativa de un segmento de recta con respecto a los planos de proyección. Y para ello he escogido un segmento de recta AB que dice acá que tiene posición relativa paralelo a PB y PH y perpendicular a PL. Acá en la representación espacial esa condición se nota claramente. Aquí vemos el segmento de recta en el espacio y vemos que todos sus puntos mantienen la misma separación con respecto a PB y con respecto a PH. Por lo tanto está paralelo a esos dos planos. Y si nos colocamos acá y proyectamos, la proyección es un punto. O otra manera sería ver que él incide, su proyección incide acá ortogonalmente con respecto al plano lateral. Luego, en la representación descriptiva, podemos hacer un análisis de cotas y alejamientos y venir acá. Dice, es paralelo a PB porque los alejamientos son iguales para los puntos A y B. Es esto. El alejamiento de A y el alejamiento de B son iguales. Por lo tanto, es paralelo a este plano. Luego, tenemos acá, es paralelo a PH porque las cotas son iguales para los puntos A y B. Venimos acá y notamos que la cota de A y la cota de B son iguales. Por lo tanto, está paralelo al plano horizontal. Y finalmente dice que es perpendicular a PL porque la proyección es un punto. Esto que está acá. Dice también que al ser paralelo a dos planos de proyección, necesariamente es perpendicular al tercer plano. Entonces esa sería la explicación de por qué es
paralelo a PB y PH y perpendicular a PL. Esa es la posición relativa del segmento de recta. Acá tenemos un ejemplo de un segmento de recta CD que dice que tiene posición relativa paralelo a PB y oblicuo a PH y PL. Entonces vemos la representación espacial y la representación descriptiva para entender por qué es esta la posición. Vamos a ir leyendo. Es paralelo a PB porque los alejamientos son iguales para los puntos C y D. Si observamos en esta figura, tenemos acá que se ve claramente que la separación para todos los puntos del segmento de recta con respecto al plano vertical es la misma. Y esto que estamos indicando acá con el puntero son los alejamientos, son las mismas distancias que hay acá en el plano horizontal. Si nos venimos a esta representación descriptiva, vemos que para el punto C y para el punto D los alejamientos son iguales, que es lo que dice acá. Es paralelo a PB porque los alejamientos son iguales. El alejamiento es lo que nos da idea de separación con respecto al plano vertical, al plano principal de proyección. Si la separación es la misma para todos los puntos de la recta, entonces está paralelo a ese plano y esa separación recibe el nombre de alejamiento. Vamos acá, oblicuo a PH. ¿Por qué? Bueno, porque tiene cotas diferentes para los puntos C y D y los que están intermedios entre ellos dos. Si chequeamos acá en la representación espacial, se ve claramente la inclinación. Aquí también. Y aquí es más preciso porque ya conocemos que las cotas se miden de esta forma. La cota de C es esta y la cota de D es esta, que es un poco más grande. Y así para los puntos intermedios. Cada uno tiene una cota distinta. Entonces, como la cota nos da idea de elevación, de separación con respecto al plano horizontal, entonces vemos que hay distinta elevación y por lo tanto es oblicuo a PH. Oblicuo a PL porque tiene distancias laterales diferentes. Para los puntos C y D, bueno, vamos a analizarlo. En esta representación espacial se ve que ocurre lo mismo del caso que estudiamos hace un momento, pero en este plano. Si venimos acá, vemos que esta distancia lateral es mucho mayor que esta. Entonces, las distancias laterales nos dan idea de cómo es la posición con respecto al plano lateral. Entonces, C tiene mayor distancia lateral que D. Por lo tanto, es oblicuo al plano lateral. Es lo que dice acá. Es oblicuo a PL porque tiene distancias laterales diferentes para los puntos C y D y los que están comprendidos entre C y D. Ahora vamos a analizar un segmento de recta de posición relativa oblicua a los tres planos. Entonces, el segmento de recta es el segmento de recta EF y comenzamos por acá analizando los alejamientos. El alejamiento de E tiene un valor y el alejamiento de F tiene un valor mayor, por lo tanto son distintos y entonces el segmento de recta está oblicuo al plano vertical. Si analizamos ahora las cotas, vemos que la cota de E tiene un valor y la cota de F tiene un valor mayor. Por lo tanto, el segmento de recta EF está oblicuo al plano horizontal. Y si analizamos ahora las distancias laterales, vemos que la distancia lateral de E tiene un valor y la distancia lateral de F tiene un valor menor. Por lo tanto, el segmento de recta va a estar oblicuo al plano lateral.